Y todo porque dos familiares no se ponen de acuerdo. Dos familiares, amén. Porque estamos hablando de los hijos de Abraham. Amén. Y cuando vemos estas situaciones decimos, Señor, ¿qué está pasando? Pero es profecía de parte del Señor. Es profecía escrita que lo habló Cristo, como en un momento le prediqué. Y decía Mateo que estos serán principios de dolores, pero todavía no es el fin. Y el fin de los tiempos, ¿por qué se tiene que acercar? Porque ya Cristo está a las puertas. Y una de las cosas que detenía o que detiene su venida son dos. Cuando todo el mundo sea predicado el Evangelio y cuando se revele la apostasía, entonces Cristo descenderá por su pueblo. ¿Y sabes qué? Esas dos cosas están sucediendo. El mundo está siendo predicado. Las generaciones están escuchando de Cristo. Lo que pasa es que la palabra de Cristo choca en la vida de las personas. Tú le dices a una persona, yo soy cristiano, y eso no le gusta. Tú le dices que es de otra religión y eso lo toman por nada. Le hablan de Dios y no hay problema. Le habla de Cristo, choca. Porque Cristo es ese profeta, es ese mediador, es ese conciliador entre Dios y el hombre. Y como es el consolador, es el que murió, es el que hizo lo que hizo para el bien de la humanidad, va a tener confrontación. Pero yo quiero hablarle en esta noche de dos conceptos de cómo Dios ha venido trabajando con Israel. Yo quiero que me ayude y me busque en su palabra el libro de Ezequiel capítulo 37. No seré muy extenso de mi parte, siempre lo digo, de mi parte. Pero si Dios decide hablar, yo obedezco la voz del Señor. Ezequiel 37, del verso 9 al 10, y hablaremos un poco de los huesos secos. Hablaremos un poco de los huesos secos, cómo Dios ha venido trabajando con el pueblo de Israel. Amén. ¿Todos lo tienen? Pero se lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y díjome, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Señor Jehová: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había sido mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Padre, vengo a ti, Señor. Te pido, Dios mío, que me uses conforme a tu voluntad, Señor, y que la palabra que ha venido ministrando a mi corazón, Señor, yo pueda transmitirla, Señor, al corazón de tu pueblo, Señor. Sabes que esta inquietud, Padre amado, como pastor, Señor, me la has llevado en mi corazón desde antes, Señor. Desde antes has movido a la iglesia, desde el año pasado, Señor. Ha venido, Padre, hablando de los tiempos finales, Padre amado. Hubo una semana, Dios mío, que se habló de esto, Padre amado, y hoy, Padre celestial, 2025, 21 de junio, estamos viendo, Señor, lo que tu palabra está hablando, Señor, donde se está cumpliendo mucho, Señor, de lo que dice tu Escritura. Te pido, Dios mío, que yo pueda transmitirle al pueblo ese interés, ese deseo de arreglar y que podamos, Señor, ver este camino con seriedad y compromiso, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús.
Amén, amén. Mira lo que dice el libro de Lucas. Y esto lo expresó Cristo directamente al pueblo de Jerusalén. Y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y aquí está la sentencia. Aquí está la sentencia. He aquí, vuestra casa os he dejada desierta, y os he digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué Dios me inquieta durante este tiempo hablarle a la iglesia de lo que ha de acontecer? Dios viene trabajando con el pueblo de Israel no solamente en este tiempo, viene trabajando por décadas, viene trabajando por siglos, viene buscando la manera que este pueblo empiece a ver que Él es el único. Una de las cosas que dice la palabra, que Él no los escogió a ellos por preferencia, que Él no decidió cogerlo a ellos porque eran mejores. Al contrario, los escogió porque en su plena voluntad Dios vio unas características en ellos que eran necesarias, que Él quería de un pueblo que fuera obediente. Llamando a Abraham y le delega a Abraham una encomienda de obediencia y una encomienda de dedicación y devoción. Dios le agradó la conducta de Abraham, y por eso es que Dios le hace una promesa y le dice: de tu descendencia saldrá una generación poderosa. Promesas que Dios le hizo a ellos, una promesa que no se interrumpe, sino que de generación en generación Dios sigue trabajando para cumplir las promesas. Pero ¿con qué Dios choca? No se trata de una promesa de redención, no se trata de una promesa de sacrificio, no se trata de una promesa de obediencia. Se trata de la conducta que nosotros tenemos al oír la voz de Dios. Cuando Dios te dice: ven a mí, hijo mío, haz mi voluntad. Cuando Dios te dice: sacrifícalo todo, déjamelo a mí. Es la conducta que nosotros vamos a tomar cuando Dios decide poner a prueba nuestra fidelidad. Una fidelidad que es basada bajo la historia. El pueblo de Israel ha sido un pueblo de guerra, conflictos, luchas durante mucho tiempo. Y eso yo lo prediqué, creo que el sábado antipasado. Y le dije con cuántos conflictos, la fecha de conflicto, todo lo que habían experimentado, cómo habían sido destruidos, cuando sus muros fueron derribados por Babilonia. Y no solamente fue edificado nuevamente, sino que tras ser edificado por Nehemías nuevamente, ¿sabe lo que ocurrió? Nuevamente destruido. Conflictos. Y le expliqué a la iglesia por qué los conflictos. Pero los conflictos son basados a la conducta de nosotros como pueblo, a la conducta que nosotros tomamos, a la obediencia de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. ¿Cómo nosotros queremos que Dios trabaje con nosotros, que Dios haga cosas grandes con nosotros, cuando nosotros no nos sometemos, cuando nosotros no obedecemos, cuando nosotros no nos regimos por la palabra del Señor? Queremos bendición, pero no sacrificio. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Pasó lo mismo.
¿Y qué hace Dios? Sigue trabajando, sigue bregando con ellos, sigue brindando la oportunidad. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios de promesa. Y si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Pero los procesos de nuestras malas decisiones los tenemos que pasar. Alaba. No podemos evadir que hemos tomado malas decisiones. Y en nuestras malas decisiones, aunque podemos arrepentirnos, aunque podemos venir al altar del Señor, hay consecuencias. Porque cuando atrasamos la voluntad de Dios, a veces por nuestra necedad, y lo digo por experiencia, yo pude haber sido pastor hace 20 años. ¿Sabe de dónde estuviera ahora? Pero no fue en el tiempo mío. Pero yo fui un opositor a cumplir la promesa del Señor. ¿Por qué? Porque no creía en esto, porque entendía que no era para mí, que yo no quería esto ni para mí ni para mis hijos, que yo no quería pastorear a nadie, que yo creía y entendía que nadie se lo merecía. Yo escucho personas decir muchas cosas y yo decía, eso lo decía yo, y mira dónde estoy. Yo no voy a ser pastor porque yo no voy a soportar la hipocresía de la gente, las malas crianzas de las personas. Yo no voy a ser pastor por eso, porque yo no voy a tolerar eso. Y que me hacen la voz, tacho, le saco la mano y se la pego. Ese era yo. ¿Sabe por qué era yo? Porque no creí en esto. Y en el proceso de mi vida choqué contra vientos, choqué contra paredes, se me rompieron los huesos, se me rompió el alma. Pero en todo proceso Dios hizo que la promesa de Dios se cumpliera. Pero se cumplió. Embaratado yo. Sin menos dientes, sin menos nariz. No, la nariz sigue siendo la misma. Esto es hipotético, hermano, ¿sabes? Pero mi alma y mi cuerpo fue quebrantado. ¿Saben por qué? Porque no me dejé llevar por la voluntad del Señor. ¿Y qué hace Dios en mi vida? ¿Y qué hizo Dios con el pueblo de Israel? El mismo Cristo le dice: Jerusalén, yo he trabajado contigo, yo he querido unir, yo he querido fortalecerte, yo he querido entregarte lo que te prometí, pero tú no lo quieres, no lo buscas, no le prestas interés, no le prestas atención. ¿Y cómo te voy a dar algo que tú no quieres? ¿Cómo te voy a entregar algo que tú no anhelas? Entonces Dios nos tiene que llevar al quebranto, nos tiene que llevar al proceso duro, para que entonces entendamos que tenemos que enderezar nuestros pies. Alaba al Señor. Y mira, yo quiero que entendamos algo. Y yo quiero que entiendan por qué Dios trabajó a través no solamente de la profecía de Ezequiel, sino también Jeremías, bajo los conflictos de desolación que vivió Israel bajo la conquista de Babilonia. Cuando Babilonia se encarga de derrumbar el reino de Israel, se encarga de llevarse al pueblo de Israel en conflicto a Babilonia por muchos años. Y no es hasta que Darío, escuche bien, cuando toma posesión, ¿se acuerdan de Daniel? Que Daniel era el que decía las cosas proféticas, y metieron a Daniel allí en el foso de los leones porque no quería adorar a nadie.
¿Dónde estaba él? El Medo Perso ya estaba siendo conquistado. Los persas ya habían tomado dominio de Babilonia. Y era Daniel el que estaba allí. Usted sabe quiénes son los persos. Irán. Hoy donde Israel está en conflicto. Y allí cuando estaba con los persos, dice que Darío fue donde estaba el pozo y le dice a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente. Y cuando Daniel le dice: aquí estoy vivo, ¿sabe lo que hizo Dios? Que Dios cumplió su promesa de salvación, que Dios se encargó de su promesa de redención. Pero había un hombre fiel a Dios, había un hombre íntegro a Dios, que no vendió su integridad, que no vendió su palabra y que seguía haciendo lo que Dios le mandó que hiciera. La historia habla por sí misma. Y el pueblo de Israel siempre ha vivido con conflicto. Y sin embargo la historia dice que los únicos que permitieron que Israel volviera nuevamente a su territorio fueron los persos. Sin embargo hoy están en guerra. Hoy hay un decreto de Irán: muerte a Israel. Destrucción total de Israel. Pero yo quiero indicarte el porqué de estas cosas. Y utilizo el libro de Ezequiel para que entendamos la base importante. Mire, dice la palabra que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu. Me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. ¿Qué significa seco? Que carece de humedad y de líquido, que está marchito o sin vida, que muestra falta de afecto, emociones y entusiasmo. Estoy buscando la definición de lo que significa seco. Y sin embargo, cuando vemos que está en el valle, dice seco en gran manera. Quiere decir que había unos huesos que ya estaban a punto de ser consumidos, pero estaban allí, desolados, abandonados, allí tirados. Porque no es que él dice que estaban, no, yo pasé por el medio de ellos y eran muchos. Muchos que habían perdido el interés, muchos que habían perdido su compromiso, muchos que habían perdido la promesa que le hicieron a Dios. Sácame de este lugar y te voy a servir. Sáname y te voy a servir. Líbrame y te voy a servir. Eva Satana vaya. Dame una casa y te voy a servir. Dame un carro y te voy a servir. Se le olvidó. Por eso es que están secos. Secos porque no cumplieron con lo que le pidieron y le dijeron a Dios. Dios los libró, Dios los rescató, Dios los puso en situación y se le olvidó. ¿Y qué le dijo el Señor? Y me dijo: hijo mío, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él me dijo: Señor Jehová, solo tú lo sabes. Aquí lo que yo quiero que usted entienda es que Dios sigue trabajando con nosotros, aunque nosotros le faltemos a Él. Aunque nuestra palabra de compromiso y promesa no tenga valor,
Y hay que tener cuidado con lo que comprometemos. Porque la palabra dice: es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Hello. Esto es palabra de Dios, no es palabra de David Torres. Lo dice Dios. Mira, es mejor que no prometa. Es mejor que no me digas nada. Pasa el proceso y yo entiendo mi misericordia si yo quiero. Pero Señor, te pido, Dios mío, sácame de esta situación. Dame un trabajo, Señor, ayúdame, sácame, me estoy asfixiando, no puedo con este proceso. Y cuando Dios te da el auxilio, y cuando Dios se encarga de rescatarte, cuando Dios te da y te pone en posiciones, entonces te olvidas de lo que Dios hizo. No te puedes olvidar. Y el problema de la iglesia que está pasando hoy en día, que se está olvidando de lo que Dios hizo en su vida. Nos estamos olvidando de dónde Dios nos sacó, quiénes fuimos y lo que somos en el Señor. Si tenemos vida, si estamos de pie, si tenemos familia, es porque Dios le plació. Y esto le pasó a Israel. Por eso es que estaban en ese valle seco, muertos. No había vida. Pero cuando Dios le hace la pregunta, voy a pasar aquí. Quiero estar más cerca. Cuando Dios le hace la pregunta, se la hace para recibir la contestación perfecta. Estos huesos van a vivir. Bajo los sistemas médicos científicos, bajo los sistemas humanos, no. Cuando una persona está en hueso, ya no hay ni músculos, ya no hay órganos vivientes, ya su corazón no está presente, ya fue consumido por los gusanos, ya no hay pulmones, ya no hay tejidos. Bajo los conceptos humanos no era posible. Pero mire qué pasó. Y él le dice: solamente tú sabes si ellos pueden vivir, porque si es por mí no hay posibilidad de vida. No hay posibilidad que de los huesos salga alguien. Y tú sabes lo que le dijo Dios: profetiza. Ahí esta palabra es poderosa. Profetiza. Profetiza. Lo que tú estás viendo seco, empieza a verlo nuevamente. Lo que tú estás viendo muerto, que es imposible de que Dios haga algo, que es imposible que suceda algo, profetiza. Di: Señor, solamente tú lo sabes, está en tus manos. Hoy yo te lo entrego en tus manos y yo declaro en el nombre de Jesús que ellos vivirán. Ellos vivirán. Profetiza. Y profeticé sobre estos huesos y le dije: huesos secos, que caíste en sequedad porque no cumpliste tu compromiso con Dios, que caíste en sequedad porque te descuidaste, que caíste en sequedad porque olvidaste quiénes fueron tus antepasados, porque olvidaste cómo se formó la iglesia, porque olvidaste cómo se formó esta institución, porque olvidaste cómo fue que se llegó donde llegamos. Hubo una generación que dio su vida, hubieron personas mártires que entregaron su vida para que hoy una iglesia esté presente. Profetiza y dile a esos huesos secos: oíd palabra de Jehová, acordándose de nosotros todavía, nosotros negándole, y él sigue siendo fiel.
nosotros rechazando su voluntad, y Él sigue siendo fiel. Él sigue tratando, como Él dice, mira, yo estoy tratando contigo. No te estoy dando lo que tú necesitas porque es que no tienes un compromiso conmigo. Yo quiero decirte, cumple. Y yo te voy a dar lo que tú necesitas. Yo abriré las puertas de los cielos para bendecirte. Yo te entregaré todo lo que has perdido y te lo devolveré en tu mano, pero tienes que cumplir. Porque es un mamey que yo me quede en mi casa. Yo sé que el Espíritu Santo mata en un carro, y allí sentado en el sofá viendo televisión, Netflix, Amazon TV, ¿qué más hay? Lo que hay por ahí para abajo, YouTube, que ahí viendo, cambiando canales, y de momento ya, no voy a salir para ningún lado porque es que Dios me va a cumplir. No. Si esa es tu forma de pensar, tengo que decirte que estás equivocado y equivocada. Las cosas de Dios se luchan. Las cosas de Dios se luchan. Dios prometió, pero si hay cumplimiento tienes que lucharlo. Y no podemos permitir que nuestra vida entre en el ciclo de que eso va a pasar. Un momento dado, un familiar, un amigo, hubo un acontecimiento donde una persona, ser querido, falleció. Y cuando yo fui a darle consuelo, una de las palabras que me dijo, pero es que Dios prometió. Dios prometió. ¿Dónde está Dios? Porque el problema es que le echan la culpa a Dios, que es rápido. Vamos rápido. Vamos rápido echando la culpa a Dios. Pero nos olvidamos que no cumplimos. Nos olvidamos que nos descuidamos y que estábamos secos, que no había espíritu en nosotros, que no cogía ni tan siquiera agua, que el Espíritu Santo nos abandonó, pero nos acordamos la promesa de Dios. Entonces, en ese momento uno se tiene que quedar callado, porque en ese momento yo no puedo decirle, pero tú cumpliste. Tú querías el milagro de Dios, tú cumpliste. ¿Obedeciste la voz de Dios? Cuando este proceso estaba pasando, tú estabas por ahí andaregueando, yendo por los negocios, bebiendo y haciendo cosas. Y vienes a acordarte de Dios ahora. Y vienes a reclamar a Dios que porque ellos no cumplió su promesa con tu familia. Pero es que tú no estabas haciendo las cosas de Dios. Pero no puedes reclamarle a Dios algo que tú no hiciste. Y así está la humanidad. ¿Y sabes en qué ha caído en eso? La iglesia. La iglesia. Y cuando habla iglesia en general. Iglesia en general. Hoy el presidente de nuestro concilio decía, una cosa era antes de la pandemia, otra cosa es después de la pandemia. La iglesia antes de la pandemia buscaba a Dios en espíritu y en verdad. Se metía en el altar a orar y estaba horas orando. Un retiro, la iglesia estaba llena. Llena. Un culto como hoy, la iglesia estuviese llena. Pero ¿sabes qué? Están esperando que publiquemos por Facebook, por Instagram, para ellos sentarse en tu casa, escuchar el mensaje hasta que se cansen. Pues no tengo problema con eso. Pero ¿sabes qué? No puedes reclamarle a Dios lo que tú no cumples. No puedes, no tienes derecho, no tienes moral. Cuando Dios aprende, no tienes moral. Pues cogemos al altar, Señor, ya es tarde, ya el proceso llegó, hay que pasarlo, no podemos hacer más nada, el proceso llegó. Y lamentablemente Israel entró en un proceso de vida que Dios le dijo bien claro: si guardares mis mandamientos e hicieres mi voluntad
y andares en mis caminos, yo estaré contigo y te protegeré. Pero si adorases dioses ajenos y te contaminases con otros pueblos, yo Jehová te entregaré en manos de tus enemigos. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. No, hermano. El mismo Jehová le hizo una advertencia: haz mi voluntad, guarda mis mandamientos, camina bajo mis estatutos, haz lo que yo te mando y nada te pasará. Pero si desviara tu corazón a hacer las cosas malas, si desvías tus pensamientos a la abominación y a los deseos del mundo, yo Jehová te entregaré en manos de tus enemigos. El mismo Jehová. Y eso lo vemos en la historia. El libro de Jueces es un libro de conquista y derrota, conquista y derrota. ¿Y sabes cómo era la derrota? Porque ellos se desviaban de la verdad. Cuando se humillaban y hacían la voluntad del Señor, Dios los rescataba, pero se lo olvidaba rápido. Y después Dios los ponía y los ponía en las manos de los madianitas, y pasaban diferentes situaciones y vivían sencillamente en conflictos, y los conflictos eran basados por el descuido. Porque mientras tú hacías la voluntad del Señor, nada te sucedía. Vivías en victoria, de gloria en gloria, de gozo en gozo. Cuando hacías la voluntad del Señor y honrabas a Dios con tu acto, Dios siempre te protegía, Dios siempre te guardaba, Dios siempre te honraba. Y si pasaban por un proceso, Él estaba al lado tuyo. Él no te está diciendo que no vas a pasar por el proceso. Él no evitó que Daniel no entrara al foso de los leones, ni que los 3 jóvenes hebreos entraran al horno de fuego. Él no lo evitó. ¿Sabe cuál fue la diferencia de los demás? Que Dios estuvo con ellos. Los procesos vamos a vivirlos, pero lo importante es que Dios esté de nuestro lado. Y cuando Dios no está, es porque entramos en un proceso de sequedad. Es porque empezamos a desobedecer la voz de Dios. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos: he aquí yo hago contra yo aquí hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir sobre vuestras carnes, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Sabe la diferencia de esta palabra? Y es que Dios quiere que nosotros, lo que es difícil para nosotros, empecemos a declarar que Dios lo puede hacer. Y Dios le dijo a Ezequiel: profetiza y yo lo voy a hacer. Y dice Ezequiel en el verso 9 del 37: y díjome, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová, el Espíritu ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me ha sido mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Quiere decir que aquel mismo valle, que había muchos allí muertos, cuando profetizaste, cuando declaraste, cuando dijiste que tú, Señor, lo prometiste, y como lo prometiste tú vas a cumplir, Dios se encargó en su plena voluntad en cumplir lo que dijo. Pero Dios demanda más de nosotros. Esto es bien simple. ¿Quieres bendición de Dios? Tienes que someterte a Dios. ¿Quieres cumplimiento de Dios? Tienes que buscar a Dios.
Hoy en día hay vendas que nos las pone el enemigo, pero hay vendas que nos ponemos nosotros. Las vendas que nos pone Satanás, Dios las saca. ¿Tú sabías eso? Las vendas que nos pone Satanás, Dios las saca. Pero ¿quién saca las que tú te pones? Ay, ahí hubo silencio. A su nombre. Sí, porque los procesos que Satanás se mete contra ti, Dios se encarga de pelear contigo. Y si Satanás te puso en un momento una venda y tú viniste a Jehová, Dios la saca. Pero como Dios no contiende con el hombre, Dios no va a sacar la venda que tú te pusiste, porque tú te la pusiste. No voy a coger más parte en la iglesia. No voy a cantar más coro. No voy a predicar. Que pongan a otro. No voy a contar testimonio lo que Dios te hizo contigo, de donde Dios te sacó. Wow. No voy a obedecer más a los pastores, a los diáconos y menos a los líderes. Si no obedezco al pastor, ¿cómo voy a obedecer a los líderes? Esas son vendas que te pusiste. Que no te las puso el diablo, te las pusiste tú. Porque lo primero que tú hiciste es renegar de lo que Dios puso en tus manos, los dones y talentos que Dios te entregó. ¿Tú sabes cuántos talentos muertos hay? Porque no voy a decir caídos, están muertos. Muertos. Tienen una parte, no aparecen, no llaman, no dicen nada, están muertos. Falta de compromiso, integridad a la obra del Señor. Y yo felicito a Luis públicamente. Su hijo hoy está en una sala de intensivo. Él tenía razón suficiente, justificada, de quedarse pendiente de que su hijo estuviese bien. Pero ¿sabe qué hizo? Vino a adorar a Dios con su instrumento. Y eso Dios lo ve en grande. Eso Dios lo ve en grande. Porque aunque su alma está triste, su espíritu está dispuesto a adorar a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que en los momentos más difíciles de nuestra vida le demos la mejor adoración al Señor. Que cantemos salmos. No puede haber la excusa, es que yo no canto afinado, es que yo no predico, es que yo no. No, adore al Señor. Lea una poesía, lea un texto, de un testimonio, aunque sea diga, oren por mí, pero estoy aquí. Pero cuando el valle de huesos secos llega es porque estamos secos de verdad. Cuando perdimos el interés completamente a hacer la voluntad del Señor, estamos secos, hermano. Y tiene que haber alguien que profetice. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre mi casa. Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre mi matrimonio. Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre mis hijos. Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla por mi trabajo. Espíritu de los cuatro vientos, ven y sopla. Sopla sobre mi negocio, sopla sobre mi casa, sopla sobre lo que tú me has dado, sopla sobre mi ministerio. Si mi ministerio está en decadencia, Señor, sopla. Dame vida. Necesito que pongas nervios, tendones en mi hueso. Necesito que me pongas un corazón que palpite para ti, que te ame tu voluntad, que ame hacer tu voluntad, Señor. Porque el hacer tu voluntad a mí me ha agradado. Cuando
Cuando la Biblia habla de estar secos espiritualmente, se refiere a estos argumentos: estar lejos de Dios. ¿Tú sabes cuántas personas están sentadas en las iglesias? Para no hablar de la mía, porque van a mirar serio. Y están lejos de Dios. Que el pastor predicando y están pensando allá. En ocasiones cogen el pelo y empiezan a... cogen el celular. Yo lo que pasa es que le he pedido al Señor que me llene de tolerancia, que me llene de amor, que me dé el don de corregir con amor. Porque es que a veces el celo de Dios llega a uno, que a veces puede decir uno algo que lo diga mal, y por eso es que a veces me quedo callado. Proceso y sigo pensando si lo digo de esta manera. Es que estamos lejos de Dios, y como estás lejos de Dios no te importa. Y perdone que hable de esta manera, es que no tienes interés en escuchar la voz de Dios. No puede ser así, iglesia. Y amigo que me está escuchando también. He perdido la fe, se ha perdido el gozo y la esperanza. ¿Sabe lo que es eso? Pero la palabra, cuando refleja de una persona seca, es porque espiritual, es porque no hay gozo, no hay fe, no hay esperanza. Y eso tú lo ves con las prioridades que dan a su vida. Eso, ahí la Biblia dice que por su fruto los conoceréis, ¿verdad que sí? Hay veces que nosotros tenemos que ver quién da fruto, y a veces el que da fruto lo señalamos, pero el que no da fruto lo justificamos. Alaba, eso no estaba en el mensaje. El que no da fruto lo justificamos, pero vemos a las mujeres y hombres fieles ahí sentaditos ahí, fiel, y estamos pendientes ahí. Pero el que no anda en integridad, el que no hace la voluntad del Señor, el que tú ves que necesita enfocar su vida, el que tú ves que mira para el cielo, para todos lados, ese lo justificamos. Ay, es que está pasando por un proceso. Todos estamos pasando por procesos. El tuyo posiblemente es más fuerte que el mío, pero usted no sabe cuál es el mío. Porque yo conozco personas aquí que están pasando procesos difíciles con sus familiares, que la vida de sus familiares está en riesgo, que si están de pie es porque la oración de ellos y la comunión con Dios se mantiene. Y nosotros, algunos, y a mí, cuando me duele la muela, me quedo en casa, porque voy a hablar de mí, porque me dolió la muela. No, hermano, hay otros que están pasando por procesos difíciles y se acercan y buscan el rostro del Señor. A eso Dios los ve. Pero dice la palabra de Dios que el necio no es justificado por la fe. Así que el que se cree estar firme. Por eso es que a mí es difícil, me engañan, porque yo veo, y una de las cosas que a mí me conquista es el fruto. Porque yo no estoy buscando a alguien que se pare aquí y grite como yo. No, yo no estoy esperando que alguien sea como yo. Es más, ni me imite. Sea usted. Yo no estoy esperando que alguien aquí y coja por el altar y brinque para allí, para allá, y dé zapatazo y pegue a darle el culto. Eso a mí no me conquista. Puedes romperte los zapatos dándole el piso, puedes darle al púlpito todo lo que tú quieras, pero tus frutos hablan de ti.
Y si no da fruto, lo que tú estás haciendo es un espectáculo, queriendo engañar a los más débiles que estás espiritual, pero estás hecho un carnú o una carnúa. Alaba. ¿Puede adorar al Señor? Yo le dije que yo le iba a hablar a la iglesia en este tiempo. Yo voy a cumplir mi responsabilidad espiritual. Yo la voy a cumplir. Así que hay un concepto en nuestra vida que es el que habla de mí. Yo no necesito que alguien me diga que yo soy un siervo del Señor. Yo no necesito que alguien me diga, tú eres un siervo del Señor. Yo necesito que Él lo diga. Después que tú me veas en honra, lo que piensen las personas, Señor, no tiene un valor para mí. Procuro de que mi vida sea íntegra ante los demás. No engaño a nadie, no le miento a nadie y no manipulo a nadie. Si en el momento tengo que decir la verdad, la digo sin problema, porque no voy a complacer a nadie, a decirle a alguien, tú estás bien, cuando sé que estás mal. Así que cuando nosotros nos secamos, se seca nuestra fe, se seca nuestro gozo, se seca nuestra esperanza. No damos frutos, hermano. No hay frutos espirituales. No lo hay, no existe. No existe. Viven sin dirección y conocimiento del Espíritu Santo de Dios. No hay dirección de Dios. Hacemos lo que queremos hacer. Y en ocasiones yo no tengo que decirle nada al pastor. No sé por qué tengo que consultarle todo al pastor. No tiene dirección. No tiene dirección, perdóneme que se lo diga de esa manera. Yo me dirijo por mis líderes. Y yo tengo dirección. Y si yo voy a hacer algo, el primero que yo llamo a mi presbítero. Y ahora, el día que yo me vaya de vacaciones, no solamente tengo que decírselo a mi presbítero, tengo que mandar una carta al concilio. Gracias, papi. A mi secretario. Y decirle a mi secretario, esta es la fecha que estaré fuera del templo, porque me acogeré a unas merecidas vacaciones. Amén. Y ese es orden. Esa es obediencia. Y lo voy a hacer. Y lo he hecho. Siempre que yo he salido, se lo pueden preguntar a nuestro presbítero, Ricardo Urbina, que yo le he llamado a él y de hecho le he dicho, si deseas ir a la iglesia, estás en la completa libertad. Y ¿sabe lo que él me ha dicho a mí? Tú tienes unos buenos líderes que pueden coger la iglesia bien. Esas son sus expresiones. Y mis últimas vacaciones, ¿sabe que hablé con el presidente del concilio? Me senté con él. Y de la misma manera me dijo, usted merece, todos los pastores merecen su tiempo. Váyase con su esposo y su familia. Disfrute. Porque ese es el orden. Pero si usted va a tomar una decisión, usted debe contar con su pastor. Yo no le doy el permiso, porque después que usted reservó un viaje para Nueva York y reservó en la Swiss Tron, allá en la Torre Tron, el último piso, en la suite presidencial, que vale 25,000 pesos el día. Y si usted reservó allá arriba, yo no le voy a decir, para allá tú no vas. No vas para allá. No, yo no se lo voy a decir. Pero el orden de Dios dice, ¿sabes qué? Que tu pastor tiene conocimiento y que te vas a encontrar con Donald Trump allá. Y cuando esté allá, yo le voy a mandar un mensaje con usted para que le digan a Donald Trump que se ponga los pantalones en su sitio, que no sea cobarde. Eso no.
Eso no debe haberlo dicho, ¿verdad? Está fuera de lugar, discúlpeme. Pero el pastor tiene que tener conocimiento de dónde están sus ovejas. Recientemente contaba un pastor que uno de sus ovejas se fue a una iglesia a predicar y dijo: yo vengo en nombre de mi pastor, de la iglesia tal. El pastor sabe que yo estoy aquí. El pastor no sabía nada. Mentirosos también. Mentirosos también. Y allá predicó y metió las patas, profetizó, y allá cogió y dijo a unas personas que estaba casada que Dios le tenía una pareja nueva. Hizo un jebulú. Esos jebulúes de locos que quieren profetizar sin tener el don de profecía, que quieren traer estructuras, palabras cuando no se meten con la palabra. Predica, yo estoy predicando, yo no vengo a hablar de muchos temas y decir no, hay que llevar y después y busca ver en dónde me pego. Cuando estoy predicando, voy a ver si me pego aquí, voy a hablar de Jonás, a ver si me pego con Jonás, pero voy a hablar de los ángeles, a ver si me pego. No, yo voy a una estructura. Pues cuando yo vengo a predicar, yo me preparo. Pero entonces, como la persona no pudo coger dónde se pegaba, pues empezó a llamar a la gente y profetizar. Le llamó a un hombre casado a decirle que Dios le tenía una pareja nueva y que había sufrido un engaño, y la esposa al lado de él alaba con hijos. Y cuando llamaron al pastor: mira, tu miembro vino a destruirme la iglesia. ¿Quién? Fulano de tal dijo que ese hombre no viene a mi iglesia, no es miembro de mi iglesia. Él lleva meses que no viene aquí. Por eso es que cuando viene alguien a predicar aquí, yo siempre le digo: procure que por lo menos predique igual que el pastor. Mejor por ahí para arriba, pero no menos. Que no venga a tirar palos a ciegas. Hay que tener dirección. Y cuando estamos secos, perdemos la dirección. Vamos a terminar el mensaje. Ya llegaron a las 9:09. Aleluya. Dios trató con Jeremías también. Y le llevó en una vasija donde había un alfarero. Y le dice estas palabras: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos. Si somos sometidos a Dios y cumplimos con Dios, Dios nos formará a su voluntad y nos hará una vasija de honra, una vasija que agrade su nombre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dale un aplauso al Señor.